Hola, espero se encuentren bien. Gracias por unirse a esta sesión en donde analizaremos aspectos tan relevantes como son los cambios recientes en materia de comercio exterior y aduanas. Mi nombre es Gerardo Jaramillo, director de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas, Ciudad de México. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el contexto en el que se debe de comenzar a analizar esta sesión? Yo diría que la actividad del comercio exterior implica, por supuesto para el mundo, pero para el país, un efecto muy importante en términos de Producto Interno Bruto, en términos de variables macroeconómicas, en términos de actualización del marco jurídico, en términos de políticas públicas, desde luego, como iremos analizando durante el transcurso de la sesión o de la charla, pero más allá de eso, tiene un impacto social, un efecto social en los hábitos, en los usos y costumbres de los consumidores. Es así como es importante mencionar que una de las actividades básicas en las que se puede desarrollar un profesional en estas materias de las relaciones internacionales, de los negocios internacionales, es justamente las operaciones de importación y exportación. Pero aquí siempre hay una duda, siempre hay una confusión, siempre hay algo que distinguir entre negocios internacionales, comercio internacional, comercio exterior, logística internacional, operación aduanera, que son figuras que con frecuencia se confunden, se mezclan entre sí, ciertamente están relacionadas, pero que implican aspectos diferentes. De manera muy breve, y para darle contexto a la charla, me gustaría distinguir entre las figuras que acabo de mencionar, para efectos de que la charla, sea clara y sobre todo útil y sobre todo funcional. ¿Qué son los negocios internacionales? Conjunto de procesos económicos, financieros, por supuesto logísticos, por supuesto legales, que un ente económico lleva a cabo para importar, para exportar mercancías, servicios híbridos y que están, digamos que en la cúspide de la pirámide de esto que es la importación y la exportación. ¿Qué es el comercio internacional? Es una actividad que va relacionada con la primera, pero que se mueve a través de tratados internacionales y de organismos comerciales internacionales. ¿Qué es el comercio exterior? El comercio exterior, a diferencia del anterior, aplica la legislación doméstica de cada país. ¿Qué es entonces la logística internacional? Es la forma en que se aterriza, si me permiten el término, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de un negocio, la aplicación de un tratado y la aplicación de un proceso de legislación doméstica. Es decir, es la forma en que se llevan de un lugar a otro las mercancías, los servicios, que también hay logística para servicios, evidentemente, y los híbridos. Y por último, ¿qué es la operación aduanera? La operación aduanera es la forma en que estas mercancías cruzan de un país a otro, pero solo en los trámites y formalidades que ocurren en una aduana. La pregunta sería, ¿por qué le das contexto a la sesión a partir de lo que estás diciendo? Justamente se trata, en esta plática, de analizar los cambios recientes, que por supuesto son muchos, varios de ellos muy interesantes, lo iremos viendo poco a poco, en el tema del comercio internacional, comercio exterior y la operación aduanera. Siendo ese el contexto, habida cuenta de que se ha explicado, vamos a ver cuáles son las perspectivas para México desde el punto de vista económico para el 2023. Son desde luego estimaciones, son desde luego proyecciones basadas por supuesto en estudios, pero que pueden llegar a variar al finalizar el año. Sin embargo, son muy importantes para contextualizar los cambios que comentaré
en unos minutos más. ¿Qué PIB, qué Producto Interno Bruto se espera para México, desde luego? Estas son cifras para nuestro país, para este año que va corriendo, 2023. Bueno, pues algunos hablan que estaremos entre el 1.3, el 1.5, algunos hablan del 2%, los más optimistas llegan a hablar del 2.5, y la pregunta sería, ¿y eso qué tiene que ver con la charla de comercio exterior y aduanas? Bueno, pues mucho, porque el comercio exterior aporta un porcentaje muy alto del Producto Interno Bruto de este país. Entonces, esta estimación, a manera de aproximación, me parece que es importante mencionar. La inflación en México, como es conocido, en los últimos meses se ha descontrolado, ha sido la más alta de los últimos 21 años, 21, 22 años, y en las últimas semanas, en los últimos días, ha tenido un control y se estima que para el 2023 esta inflación oscile entre el 6 y el 8%. Reitero, repito, son estimaciones. Las tasas de interés tan importantes ahora, ¿no? Que Banco de México pues ha hecho en tiempos recientes una serie de ajustes a las tasas de referencia, subiendo puntos base sobre la misma. Se estima que en este año estén en el orden del 11.5%, las tasas más altas en muchos años para nuestro país. Esto implica tasas de interés activa que impactan a las tasas de interés pasivas por el tema de las deudas que hay en las empresas y en las personas. El tipo de cambio, que es de lo que todo el mundo habla hoy, ¿no? El famoso tema del superpeso, que bueno, no se había visto este valor del peso frente al dólar, evidentemente, desde hace muchos años. Se estima que sea de 17, 18 pesos por dólar. Hace unos cuantos días estaba menos de 17 pesos por dólar. Y las explicaciones tienen que ver con varios factores, básicamente por las remesas, que están allí, como ustedes pueden verlas, en el orden de los 65,000 millones de dólares, la cantidad más alta que nuestro país recibe o recibirá en las estimaciones para el 2023, implican una mayor oferta de dólares y por ende, pues lógicamente el peso se aprecia frente al dólar. También las tasas de interés que en nuestro país, comparadas con las que operan o las que aplican en los Estados Unidos, son mucho más altas, implican mayor inversión extranjera indirecta, lo que se conoce inversión extranjera de cartera, de bolsa, y pues también implica mayor oferta de divisa en nuestro país. Por eso el peso está en ese nivel. Realmente, en mi opinión, está sobrevaluado. Creo que no debería de estar en ese valor, pero un par de argumentos para no ser más explicativo sobre esto, sino solo enunciativo, serían los que acabo de mencionar: las remesas y el diferencial de tasas de interés en nuestro país y en Estados Unidos. Hay un asunto aquí muy interesante que sí vale la pena mencionar, porque esto nos llevará a uno de los cambios recientes que se están operando en el comercio exterior y aduanas, que es el motivo de esta charla. Comercio exterior entre México y los Estados Unidos, y me concentro solo en la relación bilateral, para después dar algunos datos sobre la relación global o el comercio global. En los primeros meses del 2023, me estoy refiriendo a los primeros 4 meses de este año, aumentó en un 15%, este es un dato muy relevante, en relación con el mismo periodo del año pasado. Esto, para cualquiera que esté escuchando la charla, la plática, pues es una buena noticia, porque si hay un incremento en el comercio, hay incremento en inversión, y si hay incremento en inversión, hay generación de empleos formales, y si hay generación de empleos, pues las cosas tienden a mejorar. Esa es una buena noticia. En unos minutos más veremos cuáles son las causas de ese aumento. Segundo punto, como también se puede apreciar en la pantalla, México recupera en el 2022 y en el 2023 va por el mismo sendero, digamos que lleva el mismo ritmo, el primer lugar como socio comercial de los Estados Unidos, lugar que había perdido en los últimos años,
los últimos 2 años, 3 años, frente a China y frente a Canadá. Esto pareciera ser otra buena noticia, con independencia de los problemas generados, como todos sabemos, por la pandemia que pues, se sufrió a nivel internacional y desde luego en el país en los últimos 3 años. En ese orden de ideas y con esos datos macro que nos permiten ubicar el contexto de la charla y por supuesto de la relación comercial desde el punto de vista internacional, hablemos ahora de los cambios recientes. Hablemos ahora de lo novedoso, de lo que es relevante para efectos de esta charla. Yo primero me permitiría comentar de manera muy breve, pero muy concisa, lo que recientemente ocurrió derivado del Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá, hoy conocido como TEMEC, y que durante más de 25 años se conoció como Telecán o NAFTA, y que por supuesto fue un punto de inflexión en las relaciones comerciales, políticas, económicas de México y América del Norte. ¿Qué pasó en esa reunión? Como todo instrumento internacional, tiene una serie de instituciones, este tratado, el TEMEC, una serie de organismos que funcionan. Uno de ellos es la Comisión de Libre Comercio. ¿Quiénes se reúnen? ¿Para qué sirven? ¿Por qué se comenta en esta charla? Primeramente se reúnen, en este caso, los ministros de Comercio o de Economía de cada uno de los 3 países. Casualmente, los 3 ministros de Economía, de Comercio de los 3 países son damas. Se reunieron 3 damas en este caso. La secretaria de Economía de México, la representante comercial de los Estados Unidos, como le dicen en los Estados Unidos el USTR, y la secretaria de Comercio Internacional o ministra, en Canadá se les llama ministros, de Comercio Internacional del Canadá. Pues, se reunieron para platicar una serie de asuntos que trascienden lo económico y lo comercial y se ubican también en lo político y lo jurídico. ¿Cómo cuáles? Aspectos muy interesantes del TEMEC que a través de la Comisión de Libre Comercio se discuten en este tipo de reuniones por parte de los ministros o secretarios de Estado, son los procesos de negociación y solución de conflictos comerciales. Seguramente sabemos, porque son notas que aparecen en los medios, en la prensa, en la televisión, en la radio, en internet, los periódicos, que ha habido en los últimos meses, yo diría tal vez un par de años, si echamos un poquito atrás la mirada, una serie de conflictos comerciales derivados de ciertas decisiones políticas que se han tomado en nuestro país con los Estados Unidos y con Canadá. Quisiera comentar de manera muy breve estos. Empezaré con algo que ustedes pueden ver ahí como MLRR, que es un mecanismo laboral de respuesta rápida, muy interesante y que es una de las novedades del TEMEC en relación con el Telecán o NAFTA. Este mecanismo funciona para solucionar conflictos de índole laboral en las empresas transnacionales con el objetivo de solucionar eso, los conflictos, de negociar. Es una de las, digamos, virtudes que tiene este tratado, novedosa en relación con el anterior tratado. ¿Por qué lo traigo a colación? Los Estados Unidos, en los últimos 2 años, señaladamente en este año, han utilizado 11 veces este mecanismo laboral que tiene que ver con, básicamente, la protección de los derechos de los trabajadores en términos de negociaciones colectivas y sindicales. Sabemos muy bien que históricamente los sindicatos en este país, en empresas pues grandes, transnacionales, importantes, pues han tenido un papel, por decirlo de manera elegante, poco decoroso
frente a los intereses de los trabajadores. Es algo conocido, algo sabido. En México así ha ocurrido históricamente. Bueno, pues este mecanismo, que reitero es muy novedoso y vale la pena ahora sí que estudiarlo, analizarlo, conocerlo, revisarlo, ha generado una solución para los conflictos de trabajadores con sus patrones, básicamente en las siguientes áreas. Primero, en lo que es la titularidad de un sindicato, lo que se conoce como el sindicato titular que maneja a los trabajadores de una empresa. Enseguida pondré un ejemplo. Después, con las negociaciones de aumento salarial. Y por último, con los temas de despidos, indemnizaciones a trabajadores y demás. Entonces, históricamente estos asuntos en el país se ventilaban a través de las hoy extintas o desaparecidas juntas locales de conciliación y arbitraje. Y los procesos, pues, eran muy largos, muy tortuosos, muy escabrosos, y normalmente las decisiones, pues, no eran precisamente apegadas a justicia. Con este instrumento internacional, que impacta la legislación nacional, ahí está una diferencia clara entre comercio internacional y comercio exterior. Ahora, los mecanismos de solución y negociación de conflictos laborales, pero vinculados al comercio, encuentran dos cosas que yo opino son positivas. Primero, rapidez. Segundo, justicia en las decisiones. Estos casos que yo menciono, que el gobierno americano o el gobierno de los Estados Unidos ha pedido al gobierno mexicano que revise, han sido en el sector automotriz. Por supuesto, si no el sector más importante de la economía mexicana, sí uno de los más importantes, por los empleos que genera, por las exportaciones que produce y desde luego por el impacto en el PIB que tiene en la economía mexicana. Entonces ahí ha habido varios casos interesantes, no los detallaré, son varios, como digo, pero sí puedo mencionar las empresas. Hubo un caso interesante con General Motors, hubo un caso interesante con Goodyear, hubo un caso interesante con Panasonic, el área automotriz, y las resoluciones creo que fueron, como digo, apegadas a derecho y en justicia de tipo comercial laboral. ¿Cuál es la diferencia de este tipo de mecanismos contra los paneles arbitrales conocidos históricamente en Telecán? Que aquí si se encuentra que la empresa es responsable de alguna falta al tratado, la sanción es para la empresa, no es para el país. Lo cual implica que las empresas entonces ahora cuidan, me parece, de una manera más inteligente y sobre todo más justa sus relaciones laborales. Eso me parece que es un cambio interesante y es digno de mencionarse porque en la reunión a la que hice alusión hace unos minutos se analizaron este tipo de mecanismos de conflictos y de resolución de controversias. También tenemos el asunto energético, conocido por todos. Este tiene más tiempo, es un asunto que deriva de la reforma a la ley de la industria eléctrica llevada a cabo por esta administración federal mexicana, en donde, según algunos, se violentan los principios del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá por el tema de que se evade un principio básico en derecho internacional y en el comercio internacional, que es el tratamiento nacional. Se le da preeminencia a Pemex y a CFE, Comisión Federal de Electricidad, y es un asunto que está en un panel en este momento, panel arbitral dentro de TEMEC, y me parece que ahí habría que cuidar el contexto en el que se elaboran estas leyes para no violentar los compromisos que hay a nivel internacional. Es una breve reflexión, no ha terminado, no hay aún una resolución, pero me parece que la falta de respeto a este principio llamado tratamiento nacional es algo que hay que tomar en cuenta. Luego les hablaré, reitero también de manera muy breve, de un problema que trasciende el tema comercial
que trasciende las relaciones internacionales, porque si escuchamos, por ejemplo, el sector energético, a lo mejor queda muy lejos del ciudadano común, de la persona de a pie, vamos a decirlo así. Pero si hablamos del maíz transgénico, como que ya impacta a la persona por el tema de la alimentación. Este maíz transgénico, en su importación, fue prohibido por el gobierno mexicano en febrero de este año, a través de un decreto emitido por el titular del Ejecutivo Federal de este país. Por supuesto, los Estados Unidos y por supuesto también Canadá, al saber de esto que ahora menciono, obviamente interpusieron una queja para proceder a una solución de conflictos, de controversias dentro del esquema del tratado. Y no se pudo llegar a una solución en ese momento, y ahora se procederá a tener un panel arbitral en donde lo que alegan los Estados Unidos que exportan este maíz a México, lo que alegará Canadá que exporta este tipo de maíz a México, que es para alimentación humana, no de animales, pues es que no hay una base científica para prohibir la importación, como argumenta el gobierno mexicano de que se prohíbe porque puede producir efectos cancerígenos. Entonces, como no existe una base, hay y habrá en los meses próximos un problema de panel arbitral. Veremos en qué sentido es la resolución. Pero esto está en este momento muy en el candelero de lo que son las relaciones comerciales México-Estados Unidos, básicamente. Esto me lleva a algo que en los últimos meses, sobre todo a partir de la pandemia, se ha puesto muy de moda en lo que son los negocios internacionales y el comercio internacional, cuyas diferencias básicas mencioné al principio de esta charla. Todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos en esta reunión han oído hablar del nearshoring, seguramente. Es un tema que se ha estado tratando, es un tema que se ha estado reflexionando a raíz de la pandemia. ¿Qué es? Durante la crisis del COVID, todo lo referente a la logística internacional, cuyo concepto básico señalé también hace unos minutos, tuvo un impacto muy negativo. Los fletes se encarecieron brutalmente, no exagero con la palabra. Los seguros de carga internacional se encarecieron, pero sobre todo los tiempos en el transporte de mercancías tuvieron un incremento muy alto. Ustedes pueden ahora verlo hoy, ya después de superada aparentemente la pandemia, que muchos productos faltan dentro de la economía mexicana, porque no hay suministro de refacciones, por ejemplo, porque no hay suministro de ciertos productos o bienes intermedios, porque no hay suministro de materias primas para que la línea de producción de las empresas mexicanas trabaje como lo hacía antes de la pandemia. Es decir, ha habido un retraso en tiempos y un aumento en costos. Esto, en términos muy resumidos, es el nearshoring, es decir, poner cerca de tu país, derivado de crisis relacionadas con comercio o no, en este caso fue un tema sanitario, obviamente, los suministradores, los proveedores, para que la cadena logística funcione, que justamente va en contra del offshoring, que estuvo de moda durante 25, 30 años, y que era trasladar la producción de empresas ubicadas, por ejemplo, en Estados Unidos, a China,
a Vietnam, a Tailandia, a Corea, por el tema del costo de la mano de obra. No había tanto impacto en el flete, no había tanto impacto en la distancia. Ahora con esto que acabo de mencionar, famosa pandemia que todos recordamos evidentemente, pues cambia esta figura logística comercial que a México le beneficia y que es una de las explicaciones por las cuales el comercio México-Estados Unidos ha aumentado, como lo mencioné hace unos minutos. No es la única, desde luego, pero sí es una muy importante. ¿Qué podría yo comentar en el corto plazo? Pueden ustedes analizar ahí en la pantalla sobre esto que mencioné. Primero, que es una gran oportunidad para las empresas mexicanas de acercarse más en la cadena logística a nuestro socio comercial más importante. Segundo, aprovechar la grave crisis, y lo puedo decir así, sin exagerar, que está atravesando por primera vez China en más de 30 años, 35, en términos de comercio internacional, porque ya lleva varios meses con disminuciones importantes en sus exportaciones y en sus importaciones. La economía china se está, por supuesto, teniendo una desaceleración importante. Causas, importante este comentario, causas de lo que está pasando en China, porque lo que pasa en China nos afecta a todos, como lo que pasa en Estados Unidos nos afecta a todos. Primero, sin duda, esto es absolutamente incontrovertible, los aranceles y las cuotas compensatorias que en su momento aplicó el señor Trump cuando era presidente de los Estados Unidos a las exportaciones chinas. Afectó gravemente su cadena logística. Segundo, la inflación que están viviendo algunos países de la Unión Europea y que lógicamente ha generado menor demanda de productos chinos. Y tercero, las tensiones políticas que hay entre el gobierno chino y el gobierno de los Estados Unidos. Esto me parece es un punto de oportunidad para México en la medida en que las políticas públicas de este gobierno, todavía en funciones, puedan ser viables y sobre todo funcionales para las empresas. Hay una oportunidad, pero hay que hacer algo y pronto. Estrechamente relacionado con el nearshoring está el asunto aduanero. México, históricamente, las aduanas han sido un reducto muy importante para los procesos de comercio exterior. Han tenido históricamente, reitero, una serie de problemas en términos de eficiencia, en términos de eficacia, en términos de corrupción, por qué no decirlo, y ha sido pues un obstáculo a lo que es la operación del comercio exterior mexicano. En línea con esto, el 21 de diciembre del 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación reglamento, el decreto que crea la Agencia Nacional de Aduanas de México. Eso es lo que significa las siglas ANAM, Agencia Nacional de Aduanas de México. Este organismo, que reitero, se crea jurídicamente en la fecha antecitada, tiene una naturaleza jurídica y una operación distinta a la que tenía la vieja Administración General de Aduanas que pertenecía al SAT. Este organismo depende directamente, en teoría y dentro del marco jurídico de la Secretaría de Hacienda. Es decir, crece su naturaleza jurídica para ser un órgano desconcentrado de Hacienda al mismo nivel que el SAT y subiendo su calidad y su operación en relación con la vieja Administración General de Aduanas. Eso desde la óptica legal, evidentemente. Desde la óptica operativa,
El hecho de decir que la Agencia Nacional de Aduanas de México depende de la Secretaría de Hacienda, porque así lo establece la ley, no es estrictamente cierto, porque en realidad esta nueva agencia reporta a dos secretarías, que son la Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional, y la CEMAR, la Secretaría de Marina. En un tema que, en mi opinión, estrictamente legal, sin entrar en consideraciones políticas, es absolutamente inconstitucional, porque implica la militarización de las aduanas en México, y eso violenta de manera frontal el artículo 129 de la Constitución mexicana. Más allá de consideraciones de eficiencia, de funcionalidad o de honestidad, el marco legal está siendo violentado. En ese mismo orden de ideas, ocurre algo muy importante para efectos de lo que estamos platicando en esta ocasión, que son los cambios, modificaciones, los ajustes recientes en materia de comercio exterior y aduanas. Y ustedes pueden leer con un signo de interrogación al final sobre una figura sumamente polémica en México, en otros países también, pero en México principalmente, y estamos hablando de nuestro país. Recuerden, estamos hablando en este momento del comercio exterior y aduanas, que es el señor, la señora agente aduanal. ¿Cuál es la novedad? No se trata aquí de ninguna manera, eso puede ser en ocasión posterior, en un evento posterior, de hablar, de analizar la figura del agente aduanal. No, simplemente comentar quién es el agente aduanal. Bueno, pues es un personaje que, a través de una autorización que otorga la Secretaría de Hacienda, que se llama patente, lleva a cabo importaciones y exportaciones por cuenta y orden de terceros. ¿Quiénes son esos terceros? Pues las empresas. Pero ¿cuál es el punto? El pasado mes de junio se publicó, y esto es realmente una novedad, esto es realmente una novedad, se publicó en el Diario Oficial de la Federación por primera vez desde 1998, 1998 al 2023, creo que ya pasaron algunos años, una convocatoria para obtener una patente de agente aduanal. Por supuesto, con muchas restricciones, por supuesto, con muchas limitaciones, pero se publicó. Y por supuesto, una serie de personas acudieron con el objeto de conseguir tal figura, tal autorización. Esto es muy novedoso. Esto es un cambio real. ¿Qué implica? Primero, el reconocimiento de que el comercio exterior mexicano está creciendo. Segundo, pretende abrir el abanico de opciones para las empresas que contratan los servicios del agente aduanal. Y tercero, y hay que decirlo, el reconocimiento expreso por parte de las autoridades del actual gobierno de que el Poder Judicial en los últimos tiempos había otorgado, y otorgará, ahora ya no, porque pues, con lo de la patente ya no será necesario, una serie de amparos a las personas que alegaban que la no publicación de la convocatoria para obtener patente de agente aduanal, cosa que, reitero, acaba de ocurrir en el mes de junio de este año, pues violentaba la Constitución. El Poder Judicial estuvo amparando a una serie de personas que acudieron en pos de la protección de la justicia federal. Entonces, la autoridad se dio cuenta, se otorgaron diversos amparos a personas que alegaban que la no publicación, reitero, y con esto termino esta parte, de la convocatoria para obtener la patente del agente aduanal,
pues violentaba sus derechos constitucionales, básicamente el artículo 5º. No solo ese, pero ese. Entonces, reconocen estos tres factores que acabo de mencionar a través de esta convocatoria, que desde mi punto de vista, y como persona que ha estado algunos años en el tema del comercio exterior, me parece algo muy novedoso, incluso lo calificaría de histórico, si me permiten, por supuesto, la expresión. En la parte de los cambios, objetivo central de la charla de hoy, tenemos algo que es bien importante, porque a lo mejor para la mayoría de las personas que no están tan vinculadas a los temas de logística, a los temas de operación aduanera, a los temas de comercio exterior, a los temas de comercio internacional, ha pasado un poco desapercibido, y es que se publicó un decreto por parte del titular del Ejecutivo Federal hace no mucho, que indica que el transporte internacional de carga, por supuesto de carga aérea, deberá ser excluido del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, o sea, del aeropuerto Benito Juárez, como lo conocemos, ¿no? El viejo aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, evidentemente es un cambio fundamental, porque la idea de todo esto es que ahora el transporte internacional de carga, solo de carga, sea ahora enviado al nuevo aeropuerto que todos conocen como AIFA. Recientemente se publicó un decreto que hace una pequeña prórroga de la fecha que estaba planeada, porque estaba planeada para junio, julio de este año 2023, y este decreto da un pequeño aire, vamos a mencionarlo así, para el 1 de septiembre, que es cuando entrará en vigor la disposición que acabo de mencionar. ¿Por qué? Pues porque no es sencillo habilitar un aeropuerto como el AIFA en términos de transporte de carga, en términos de recintos fiscalizados, en términos de operación de los agentes aduanales, en términos de traslado de ese aeropuerto hacia los centros de distribución de las empresas que están obviamente en la zona de centro de la República, lo que es Ciudad de México, Estado de México, etcétera. Es un asunto complejo, es un asunto que no es simple. Entonces se dio una pequeña prórroga para septiembre de este año, y la idea pues es muy clara. Transporte de carga se va para el AIFA, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que pues es muy viejo, tiene muchos problemas, como todos lo sabemos, ya no recibirá más transporte internacional de carga. Me parece que es un cambio fundamental. Dentro de otras novedades, y para concluir, y agradeciéndoles por supuesto su atención y su interés en esta plática sobre los cambios recientes en materia de comercio exterior y aduanas, yo les comentaría brevemente un par de ellas. Primero, el intercambio comercial entre México y Estados Unidos, concentrándome en ese país por dos motivos. Primero, porque es nuestro socio más importante, y segundo, por el nearshoring, que ahora está pues muy de moda y muchas empresas lo están empleando. Pues ha llegado ya en los primeros 6 meses del año a una cantidad que no se había visto en los últimos años, ha crecido por lo que ya mencioné, el tema de China, etcétera, y excede en el ida y vuelta, esto es exportaciones mexicanas a Estados Unidos, importaciones mexicanas desde Estados Unidos, excede casi llega a los 400,000 millones de dólares en los primeros 6 meses, es una cifra, me parece digna de tomarse en cuenta. Y para cerrar con otras novedades, les comentaría, les diría que también lo que tiene que ver con las operaciones diarias en las aduanas mexicanas,
aumentan día a día a partir de el incremento en las operaciones con los Estados Unidos, con independencia de quién ahora administra las aduanas en términos de lo que es la NAM y el tema de la militarización, pero apreciando que este incremento beneficia la parte comercial y, por supuesto, la parte económica de nuestro país. Yo concluiría esta charla sobre el tema que hoy nos ha ocupado, básicamente con lo siguiente. Primero, aprovechar la crisis china. Seguramente encontrarán, como lo han hecho ellos durante los últimos años, soluciones a esto que están viviendo. Sí es una crisis, no es inventada. Tienen problemas derivados de lo que mencioné, las relaciones políticas o la tensión política con los Estados Unidos. Hay que aprovechar eso, las empresas mexicanas lo pueden hacer. Segundo, este asunto técnico jurídico de la militarización de las aduanas en México me parece que es algo que hay que tomar muy, muy en cuenta. Y tercero, estas cifras que yo les mencionaba, por supuesto, son estimadas, que me parece que pueden, como conclusión final, y a reserva, por supuesto, de recibir algunas preguntas, algunos comentarios de su parte, lo cual me gustaría mucho, pueden generar una oportunidad interesante de desarrollo para el país. Manera de conclusiones, estos serían los cambios fundamentales y para mí ha sido un gusto comentarles esto y, por supuesto, siempre reiterarme a sus órdenes en este tipo de temas y de asuntos. Veo aquí algunas preguntas que me voy a permitir leer primero y luego, por supuesto, dar respuesta a las mismas. Y la primera sería muy interesante. Dice, ¿qué opina de la militarización que se ha presentado en las aduanas recientemente? Es un tema muy polémico, durante la exposición lo expresé así. Tiene muchos ribetes, por supuesto, políticos, por supuesto. Sin embargo, sin entrar a eso, sino solamente desde la óptica jurídica, porque pues eso, ahí está, la Constitución, ahí está, la ley, ahí está, pues mi opinión es que viola la Constitución, habría que cambiarla, ¿no? Les digo el artículo, pueden checar, el 129, no es congruente con los tratados internacionales que México tiene, tanto en materia comercial como en materia aduanera. ¿Y qué opino? Pues que habría que hacer algún ajuste de orden legal, más allá de consideraciones políticas. Hay otra aquí que dice, bueno, ¿cuál es el papel del agente aduanal en el comercio exterior? Seguramente esta se envía en función de lo que dije, ¿no? Que en un evento histórico se publica por primera vez en años una convocatoria para obtener una patente de agente aduanal. Bueno, el papel es muy variado, por supuesto lo resumiría para efectos de tiempo y de síntesis. El agente aduanal es un representante legal de los importadores y exportadores, pero solo para los actos que derivan del despacho aduanero. Es decir, él representa legalmente al importador y exportador para todo lo que ocurre en la aduana. Una vez que la mercancía sale de la aduana, esa representación termina, cesa, se acaba. La representación no se otorga ante un fedatario público, la ley no lo obliga, lo cual me parece que está mal, pero legalmente hay dos formas de otorgar una representación legal, es la expresa, que es ante fedatario público, notario público, o aquella que se conoce como por ministerio de ley. Entonces, el artículo 41 de la ley aduanera señala claramente que el agente aduanal es representante legal de los importadores y exportadores. Ese sería el papel legal. El papel operativo, bueno, pues es un prestador de servicios, es un intermediario, es un sujeto muy importante en lo que es el comercio exterior mexicano. Ya les comentaba yo de las cifras tan solo del comercio México-Estados Unidos, no mencioné el comercio global, me concentré en el comercio con nuestro socio comercial más importante. Entonces, bueno, pues si son cifras de ese nivel y de esa envergadura, evidentemente
el agente aduanal juega un papel fundamental. En lo legal es un representante legal, o en lo jurídico, pues es un representante legal. En lo operativo es un prestador de servicios, es un intermediario, gestiona las entradas y las salidas de mercancías en las aduanas. Parece que es una pregunta importante, relevante para contextualizar lo que hoy hemos platicado. Luego hay otra por aquí, que me parece muy interesante. ¿Cuáles serían, en su opinión, es muy buena, cuáles serían, en su opinión, los obstáculos para el éxito del nearshoring? De esto podremos hacer una plática completita. Resumiré. ¿Cuáles serían, en su opinión, los obstáculos para el éxito del nearshoring? Por la parte del sector público, el no establecimiento de políticas claras de seguridad jurídica y de protección a la inversión. Así de claro. Por la parte del sector privado, el no aprovechamiento de los procesos logísticos y de cadenas de suministro. Si se juntan los dos, el nearshoring va a ser un fracaso. Si no, sería entonces, como bien dice la pregunta, un éxito. Pero tienen que trabajar en conjunto la parte pública, es decir, la parte gubernamental, las autoridades en esta materia y, por supuesto, el sector privado, las empresas que se dedican al comercio exterior, las pymes, las grandes empresas que, reitero, generan un porcentaje muy importante del PIB de sus operaciones de importación y de exportación. Mencioné brevemente cifras anteriormente que solamente nos dan un panorama, un contexto general de esto. Así que me parece una pregunta interesante. La respuesta sería esa. Coordinación entre gobierno y empresa. Es resumen de la respuesta. Daría esta pregunta para una plática entera. Y acá hay, por último, dice, ¿qué perspectivas hay en el comercio exterior mexicano en el corto plazo? En línea con lo que he platicado, con lo que he tenido la oportunidad de compartirles, la crisis china, la situación del nearshoring, la situación de la operación aduanera, yo creo que las perspectivas son buenas con un asterisco. Y con eso concluiría esta parte de preguntas. Me parece que ya no hay más. Si hay más, las responderíamos, creo que no. Creo, y con esto terminaría, que son buenas con un asterisco, reitero, por el tema del tipo de cambio. O sea, estando tan sobrevaluado el peso frente al dólar, las exportaciones pues, tienden a disminuir, porque ya no les es tan atractivo a los exportadores hacerlo. No digo que se vayan a acabar, pero no es atractivo por el tema del tipo de cambio. Y las importaciones, pues tienden a aumentar, porque es más barato. Y esto va en contra de políticas públicas de esta administración federal que han pretendido, por lo menos eso nos han comentado, que han perseguido desarrollar el mercado interno. Entonces, me parece que las perspectivas son buenas. En los últimos meses se ha notado un incremento en los procesos comerciales, aduaneros y demás, pero tienen ese asterisco. O sea, hay gente que festeja, ¿no? El dólar está muy barato. Yo creo que habría que tomarlo con reservas, eso de que el superpeso, como lo decía y lo mencionaba hace unos minutos, al contextualizar la charla del día de hoy. Y bueno, me parece que estas son todas las preguntas. No me resta más que terminar con el agradecimiento a su atención, a su interés por esta charla que ha versado sobre los cambios recientes, los más relevantes en materia de comercio exterior y aduanas. Yo les deseo que tengan buen día y nos estaremos viendo en la próxima ocasión. Muchísimas gracias por su atención y hasta luego.